¿Qué es el atlantismo? En todo el mundo existe una escuela de análisis emergente llamada geopolítica, que analiza cómo la geografía y las masas continentales afectan el auge de las civilizaciones. La primera obra de geopolítica fue un libro titulado El papel del poder marítimo en la historia, de Alfred Mahan. Mahan argumentó que la forma de gobernar el mundo era controlar las rutas comerciales oceánicas y analizó el auge del Imperio Británico, el Imperio Romano y otras civilizaciones. En Rusia, el analista geopolítico Alexander Dugin divide el mundo en dos tipos principales de civilizaciones: la atlantista y la euroasiática, o la telasocracia y la telurocracia. El atlantismo se refiere a los imperios marítimos o talasocracias, imperios y civilizaciones del mar. El Imperio Romano y el Imperio Británico, junto con el actual sistema político y económico internacional, centrado en los países de la OTAN, constituyen los principales ejemplos del atlantismo. Se trata de sociedades militaristas que concentran la riqueza en grandes ciudades y controlan el comercio global. Enfatizan el individualismo y el control mediante la dominación militar. En oposición al atlantismo y la telasocracia, existe el eurasianismo o telurocracia. Estos son imperios y civilizaciones del territorio. Suelen centrarse en conectar diferentes culturas a través del comercio y el desarrollo, la construcción de carreteras, etc. Se centran en intereses económicos compartidos y alianzas. La Unión Económica Euroasiática de Rusia y la Franja y la Ruta de China son ejemplos modernos de telurocracia. Pero si se lee sobre Iván el Terrible, las diversas dinastías chinas, etc., se puede observar una continuidad. Alexander Dugin argumenta que el comunismo es un movimiento dividido tras la muerte de Lenin, con Stalin representando el socialismo de la tierra con su plan de socialismo en solo un país, y Trotsky representando el socialismo del mar con su teoría de la revolución permanente. Los comunistas modernos, en su mayoría, odian a Stalin y a los gobiernos marxista-leninistas existentes, pero celebran a Trotsky junto con su visión de caos global y el derramamiento de sangre como una desviación atlantista del movimiento socialista. Mientras que Stalin y los diversos gobiernos antiimperialistas que surgieron desde 1917 tienden a ser algo conservadores y construyen un socialismo que enfatiza el desarrollo económico y el destino común de los pueblos, en lugar de la venganza, los celos y el deseo de rebelión y destrucción. ¿Qué es la patología atlantista? En el primer libro de texto del Centro para la Innovación Política, Caleb Maupin habló de la patología atlantista. Señaló que en el 1888 un tipo de asesinato nunca antes visto tuvo lugar en Gran Bretaña. El infame Jack el Destripador, que contrataba prostitutas y luego mutilaba sus cuerpos,
conmocionó al mundo. Igualmente impactante fue que el London Times recibió miles de cartas de personas que afirmaban falsamente ser Jack el Destripador, describiendo escabrosas descripciones de asesinatos. Jack el Destripador era el arquetipo de un tipo de asesino que se volvió común a lo largo del siglo XX. El asesino en serie que obtiene placer sexual asesinando violentamente a mujeres. Los asesinos en serie fueron resultado directo de los cambios culturales que tuvieron lugar a medida que Gran Bretaña emergía como una potencia imperialista. Se disuadía a los padres de mostrar afecto a sus hijos. El castigo se convirtió en un ritual performativo. Los sentimientos sexuales se avergonzaron y reprimieron de una manera mucho más intensa que nunca. Todo esto produjo una forma de locura violenta y asesina. No fue hasta principios del siglo XXI y el auge de la pornografía en Internet que los asesinos en serie comenzaron a decaer. Fueron reemplazados por tiradores en masa, otro engendro de la civilización occidental, que se convirtieron en la principal forma de locura asesina. La patología atlantista se refiere a una mentalidad desviada que surge de la civilización occidental. En primer lugar, tanto los asesinos en serie como posteriormente los tiradores en masa expresan la ideología individualista y militarista occidental. Celebran la violencia y la imposición de su voluntad sobre los demás mediante la violencia. Suelen sentirse inseguros de su masculinidad y sienten la necesidad de demostrar su fuerza, además de estar obsesionados con su libido, el impulso interno que conecta la violencia con el sexo. Los asesinos en serie y los tiradores en masa se parecen mucho a los imperialistas occidentales, que buscan demostrar su fuerza y afirmar su dominio con exhibiciones explosivas de violencia destructiva. La forma en que el ejército estadounidense destruyó Irak en 2003 con conmoción y pavor y asesinó a miles de iraquíes es similar en mentalidad y intención a los asesinatos de Jack el Destripador o a los numerosos tiroteos en institutos estadounidenses. Proviene de una mentalidad individualista y destructiva cultivada por el orden global atlantista. La transferencia parental, el deseo de acoger. La transferencia parental, el deseo de acoger el amor de un padre o una madre cariñosos a quienes admirar, es el principal equilibrio psicológico para los impulsos edípicos y libidinales. La sociedad occidental se dedica a inmunizar a la gente contra la transferencia parental, negando la existencia de Dios, advirtiendo sobre los peligros del culto de la personalidad, etc., mientras enfatiza los impulsos edípicos y libidinales en una cultura que celebra la violencia, la destrucción, la rebelión, la venganza, la desconfianza y el egocentrismo. Es necesario que los revolucionarios miren hacia dentro y combatan la patología atlantista que llevan dentro. Todos en el mundo, pero especialmente quienes viven en países occidentales,
han absorbido una gran cantidad de esta patología. Luchar constantemente contra sus propios impulsos edípicos y libidinales, a la vez que se permiten experimentar sentimientos de transferencia y amor parental, es algo que los revolucionarios deben hacer un esfuerzo concertado si desean permanecer en el movimiento revolucionario y evitar sucumbir a la locura de la sociedad que les rodea. Una forma de lograrlo es tener íconos. Es importante que los revolucionarios tengan fotos o pinturas de líderes revolucionarios famosos y personas a quienes admiran en su hogar. Deberían hablar con estos íconos y imaginarse conversando con ellos mentalmente. Deberían imaginarlos observando sus actividades y esforzarse para enorgullecerlos de su comportamiento. Otra forma de combatir el atlantismo es escuchar música clásica. Cada mañana, al despertar, y cada noche antes de dormir. La música clásica, a diferencia de la música occidental moderna, enfatiza patrones de notas conflictivos y diversos como una forma de estimulación intelectual, en lugar de simplemente emociones extremas, como es común en la mayoría de la música contemporánea. Escuchar a Bach, Beethoven o Mozart o otra música más estructurada y menos descaradamente apasionada o explosiva es una forma de reprogramar la mente. Es importante estar al tanto de tus sueños. Los sueños revelan pensamientos y sentimientos subconscientes que pueden no manifestarse en tu mente consciente. Si un revolucionario no controla sus impulsos y deseos y simplemente se deja llevar por la corriente, inevitablemente abandonará al movimiento y volverá a vivir biológicamente. Para salir al exterior y conectar con otros en el proceso de construir un movimiento revolucionario, es necesario mirar constantemente hacia adentro y ser conscientes de los impulsos, pulsiones, miedos y ansiedades subconscientes que pueden afectar nuestro comportamiento y motivaciones.